Bien, el título del mensaje de este domingo es Ciudadanos Celestiales, una vida digna del Evangelio de Cristo. Y el tema tiene que ver con el comportamiento no solamente del cristiano, sino más bien del comportamiento digno que debe tener la iglesia. Si usted puede observar lo que acabamos de leer, Pablo dice claramente, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros. De manera que Pablo se está refiriendo no aquí a un cristiano en particular, sino más bien a la congregación de los filipenses. De manera que este mensaje se aplica a la congregación como iglesia. No obstante, para vivir dignamente como iglesia, cada miembro del cuerpo de Cristo debe vivir y honrar a Cristo de una manera digna. Y veremos en esta mañana lo que significa tener un comportamiento digno del Evangelio y un buen testimonio oído por parte de los demás. Y sabe que pensaba respecto a esta palabra que aparece en nuestro texto, que acabamos de leer, que dice, solamente os comportéis, y vamos a ver un poco más adelante el significado de lo que es comportarse, que tiene otra traducción literal, y nosotros como hijos de Dios pasamos de las tinieblas a su luz admirables, del reino de Satanás, el diablo, al reino de nuestro Señor. Y nos constituimos como ciudadanos del cielo, que ese es el mensaje para el día de hoy. Y pensaba respecto a cómo las personas, por lo menos en nuestro país, obtienen la ciudadanía. Y estaba investigando respecto a ello, y de verdad que en materia de colegio, pero de hace muchos años atrás, volví a retomar y investigar cómo en nuestro país una persona puede obtener la ciudadanía, y existen 4 formas o 4 maneras de obtenerla. La primera es por territorio, y ocupan esta palabra latina, no sé si se acuerdan, es ius solis, ¿cierto? En el colegio nos enseñaron esa palabra ius solis, es decir, que la persona puede obtener la ciudadanía chilena cuando haya nacido en territorio chileno. Esa es una manera de obtener la ciudadanía chilena. Una segunda forma es por consanguinidad, que quiere decir esto, que al tener padres chilenos, ¿cierto?, puede el hijo independiente que haya nacido en otra nación obtener la nacionalidad chilena por el hecho de tener padres chilenos. Y eso nos pasó de manera particular a nosotros cuando nuestro hijo Renato nació en Estados Unidos. Él es americano porque nació en tierra americana, pero tiene nacionalidad chilena por cuanto sus padres son chilenos. Aunque no lo parezcan, pero son chilenos. Y la tercera forma es obtener la nacionalidad por medio de una carta de nacionalización. Y esto se obtiene mediante el extranjero viva por lo menos 5 años de manera permanente en la nación y eleva una carta para pedir la nacionalidad chilena. Y la última forma que encontré, que está en el artículo número 10 del inciso 5, es el otorgamiento de nacionalidad por gracia, ¿ya? Y la verdad que no tiene mucha gracia cuando nosotros entendemos lo que significa la gracia, porque esta es una gracia meritoria, es decir, para aquellas personas que han contribuido o han hecho un gran aporte a la nación, ya sea por ejemplo como Ignacio Domeyko, Andrés Bellos, grandes hombres que aportaron sus conocimientos y sus obras a la nación. El Congreso le obtiene por gracia, dice, esta nacionalidad a estas personas, no siendo obviamente chilenas. Es obvio que no es gracia, por cuanto hicieron méritos y obras. Sin embargo, ser ciudadano no solo implica obtener la ciudadanía de la nación, sino también tiene otras implicaciones, que significa también estar, por ejemplo, bajo la ley y las normativas de esa nación.
o de esa cultura. Cada nación y cada cultura tiene distintas leyes. Las leyes que hay en nuestra nación no son las mismas, por ejemplo, que hay en otros países. Por ejemplo, en Inglaterra nosotros hemos visto videos que ellos, no he tenido la oportunidad por lo menos de viajar a esa nación, pero uno lo que ha visto es, por ejemplo, que ellos conducen en sentido contrario. Tienen sus propias leyes, ¿cierto? Sus propias normativas. Cada nación también tiene una autoridad a la cual se debe subordinar. Algunos están bajo la autoridad de un presidente, otros están bajo la autoridad de un rey, otros están bajo la autoridad de un dictador, en fin, y también significa estar de manera permanente en ese territorio para pertenecer, obviamente, a esa nacionalidad. De manera que si salimos nosotros fuera del territorio de nuestra nación, inmediatamente dejamos de ser ciudadanos y nos constituimos en extranjeros. De hecho, cuando usted va a otro país, deja de ser, entre comillas, ciudadano chileno y pasa a ser reconocido como un extranjero. Para eso lleva su pasaporte, ¿cierto?, que lo identifica como un extranjero por cuanto no pertenece a esa nación. Y dependiendo de nuestro comportamiento en esa nación, dirán de nosotros si fuimos buenos o malos extranjeros, si podremos nuevamente entrar a esa nación o no. Y recordaba que a principios de este año tuvimos la oportunidad de viajar a Estados Unidos a las conferencias de pastores en el año 2024, y estando allá en Estados Unidos vimos los noticieros que en Los Ángeles, California, se había levantado una ola. Pero no era una ola de calor ni una ola de frío, sino era una ola de robos, de asaltos, y los noticieros mostraban, para nuestra triste realidad, que era una banda de chilenos que estaba atemorizando, amedrentando y violentando los hogares de los ciudadanos americanos. La verdad que cuando uno oye esa noticia, estando en ese país, en esa ciudad, uno se siente de verdad bastante decepcionado y hasta da un poco de vergüenza decir que uno es chileno sabiendo que eso está pasando por cadena nacional. Lo bueno es que identificaron a cada uno de los que había cometido esos delitos, estaban claramente identificados sus nombres. Y si eso fuera poco, donde estábamos nosotros en esas conferencias, habían por lo menos más de 3.000 pastores de todo el mundo, y resulta que mientras estábamos en esas conferencias se dio el aviso de que alguien había entrado a robar a las conferencias, habían robado una mochila, unos computadores y aparatos digitales. Y tenemos un amigo que se llama Adrián Cuatela, que es de nacionalidad argentina, y él vive en Estados Unidos, está radicado ahí, y dijo, seguramente son estos pastores chilenos que llegaron a este congreso, y de verdad que uno se siente totalmente avergonzado porque otros conciudadanos han actuado de mala forma, y esta es la idea que tiene aquí en mente el apóstol Pablo. Es la advertencia que nosotros vemos aquí en la Escritura, que el apóstol Pablo nos menciona y dice, solamente una cosa le pide a la iglesia de Filipos, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y él les vuelve a recordar nuevamente en el capítulo 3, en el versículo 20, que ellos no pertenecen a la ciudadanía romana, sino más bien que deben considerar que ellos son ciudadanos, dice la palabra de Dios, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. De manera que la instrucción aquí es
del apóstol Pablo para la iglesia es que debemos comportarnos como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo, considerando que somos ciudadanos del reino de los cielos y dar testimonio de nuestra ciudadanía aquí en la tierra. Y es ese testimonio que debemos nosotros dar y debe reflejar nuestra verdadera identidad como cristianos. Y si usted observa desde el versículo 27 al versículo 30, el verbo principal, que es comportéis, es el verbo en que se estructuran todos estos versículos, es decir, desde el 27 al 30, todo está sostenido en este verbo que es comportéis. Y comportéis viene aquí de la palabra griega politeumai, y me encanta porque la traducción literal de esta palabra, nosotros la traducimos como comportéis, pero la palabra politeumai del griego es una palabra compuesta que viene de la palabra inicial o la raíz inicial es poli, de donde nosotros, por ejemplo, obtenemos la palabra metrópolis, ¿cierto? Ciudad metropolitana, o los griegos tenían esta ciudad en la cima, la acrópolis, acro, cima, polis, ciudad, acrópolis, ¿cierto? Entonces esta palabra comportéis tiene esta raíz polis, que es polineumai, que significa literalmente vivir como ciudadano. Si hubiésemos traducido literalmente esta palabra del griego, debiésemos haber puesto vivir como ciudadanos del reino de Dios. Y esta palabra o este verbo, de manera específica, está en modo imperativo, por lo tanto, es una condición apremiante que el apóstol Pablo está indicando que es como la meta, el objetivo de cada cristiano por el cual debe vivir conforme a el propósito de Dios como verdaderos ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. Ese es el propósito central de por qué Pablo está escribiendo que debemos ser ciudadanos celestiales. Y la proposición homilética de esta mañana es que la conducta digna de un cristiano es el resultado de la fe y de la obediencia al Evangelio que ha creído. Vuelvo a repetir, la conducta digna de un cristiano es el resultado de la fe y de la obediencia al Evangelio que ha creído. ¿Por qué quiero hacer este énfasis? Porque si usted ha creído en un falso evangelio, su conducta va a ser evidente a esa falsa enseñanza. Pero si usted ha creído al verdadero evangelio, su conducta se va a conducir conforme a el verdadero evangelio. Pablo aquí anima a los filipenses a mantener su comportamiento espiritual, a perseverar en un comportamiento conforme al poder del evangelio que ha actuado en nosotros. Los llama a examinarse con atención sus corazones para determinar si viven en integridad espiritual, si están siendo verdaderos ciudadanos del reino de los cielos. Tal como un ciudadano se identifica por medio de una cédula de identidad, ¿cierto? Cuando nos detiene alguna autoridad, nos pide nuestra cédula de identidad, o cuando queremos salir fuera de la nación, se nos pide un pasaporte para identificarnos quiénes somos. ¿Cómo el cristiano se identifica como un cristiano? No basta solamente decir, mira, yo soy cristiano, sino la manera en que el cristiano se identifica es por medio de su comportamiento. No basta solamente decir que eres cristiano, no basta solamente hablar como cristiano, sino se trata de vivir de manera consecuente a la palabra de Dios. Eso implica llevar una vida conforme a la verdad divina que tú como cristiano profesas, predicas, enseñas y defiendes. En otras palabras, significa vivir con integridad en cada aspecto de tu vida, dar un buen testimonio frente a los demás. Y observa nuestro texto, el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros.
oiga de vosotros. El apóstol Pablo no tan solo exhorta de manera particular a los filipenses a comportarse de una manera digna, sino también escribe desde la cárcel las famosas llamadas epístolas de las prisiones a los efesios, filipenses, colosenses y Filemón, a que ellos deben vivir una vida digna del Evangelio de Cristo, deben vivir conforme a lo que ellos están predicando. Y, por ejemplo, les exhorta a los efesios, en el capítulo 4, en el versículo del 1 al 6, les dice: yo pues, preso en el Señor, recordemos las circunstancias de Pablo, que estaba preso en Roma, ¿cierto? Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. En el versículo número 15 del capítulo 5 de Efesios dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y reflexionaba en esto respecto a la sabiduría. Queridos hermanos, no tiene que ver que usted almacene en su mente el conocimiento de la palabra de Dios, sino que la sabiduría no viene por el estudio, ¿cierto?, de materias como teología o antropología o filosofías humanas. La sabiduría no es eso, sino que la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Temer a Jehová es ser una persona sabia. Es una persona que anda en sabiduría, que quiere decir esto, que vive su vida temiendo al Señor y no a las autoridades de esta nación, porque el estándar es mayor en su vida. Y Pablo también le escribe esto mismo a los colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 10, vemos que para que andéis como es digno del Señor, observe, agradándole en todo lo que nosotros debemos hacer, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y es interesante ver esta realidad porque si usted observa en el panorama general de las iglesias carismáticas, el pastor, entre comillas, ¿cierto?, dice mucho, pero la verdad que hace poco. Es como el cura Gatica, ¿cierto?, que predica, pero no practica. Pero no es así el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo predica con su ejemplo, y ese es el llamado de cada uno de nosotros, a predicar con nuestro ejemplo, no decir a los demás lo que deben hacer, sino nosotros mismos hacer lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer, y por medio de nuestra conducta dar un buen testimonio frente a los demás. Observe 1 Tesalonicenses 2, versículos 10 y 12. Pablo, hablando de esto, de su testimonio, dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es decir, Pablo y todos sus apóstoles y todos los que acompañaban a Pablo en el ministerio, su comportamiento era irreprensible para con los creyentes, así como también sabéis de qué modo ellos se comportaron como el Padre a su Hijo. Exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros y os encargamos que anduvieseis como es digno del Señor. Y este es el llamado de toda la Escritura. Es la identidad del verdadero cristiano. ¿Qué te hace a ti ser cristiano? ¿Qué te distingue a ti de otras personas por el hecho de decir que eres cristiano? Sin lugar a duda, el falso evangelio produce falsos cristianos, falsos ciudadanos del reino. Estos ciudadanos ilegales están en la nación, pero no pertenecen al reino de Dios. Pueden incluso decir que tienen ciudadanía, pero no pertenecen al reino de Dios, porque su conducta no está en conformidad a su ciudadanía, a su modelo. La pregunta es: ¿cómo sabemos quiénes son ciudadanos del reino de Dios? ¿Cómo sabemos quiénes son ciudadanos celestiales? ¿O cómo podemos identificar a un ciudadano del cielo? La respuesta es clara.
Lo está diciendo nuestro versículo que hemos leído, por lo que se oye y lo que se ve de nosotros, por nuestro testimonio, por nuestros frutos, por lo que se ve en tu vida, por lo que se ve y se oye de tu vida y de mi vida, es lo que determina si tú realmente eres un verdadero cristiano. La pregunta es, ¿qué se oye de nosotros? ¿Qué se oye de nosotros como iglesia? Porque ese es el asunto aquí, como iglesia, y de manera específica, ¿qué se oye de ti y de mí? ¿Cuál es tu testimonio? Déjame decirte que el testimonio no es contar una experiencia esotérica o de cosas que te hayan sucedido. El testimonio que se refiere aquí la palabra del Señor es a la conducta que tienes en tu vida. Observa el versículo 27, para que sea que o vaya a veros o que esté ausente, porque Pablo sabía que perfectamente podría morir, como lo vimos en las predicaciones pasadas, oiga de vosotros. Cuando el incrédulo observa la iglesia y no ve santidad, por ejemplo, no ve pureza, no ve virtud, pareciera no existir ninguna razón para acercarse a esa iglesia y al evangelio que profesa esa iglesia. ¿Qué sentido tiene ir a la iglesia si en la práctica tanto los que están dentro como afuera son iguales? No tienen vidas distintas. Tanto los que están dentro de la iglesia viven en fornicación y adulterio, robo, avaricia, homicidas, y los de afuera hacen lo mismo. ¿Cuál es entonces la diferencia? Esa es la razón por que los incrédulos no creen y no vienen a la iglesia, porque no existe ninguna diferencia entre la iglesia y el mundo. Es más, muchas iglesias están importando al mundo dentro de sus templos para atraer a la gente del mundo por medio de las cosas del mundo. ¿Puede creerlo? Iglesias con luces, con humo, vapor, una música y un ambiente similar a un pub, a una discoteca, bailes, es entretenido, placentero, similar a las cosas del mundo, porque buscan ganar por medio de esa manera las cosas del mundo, porque no pueden ganarlo por medio de la virtud del evangelio en sus propias vidas, porque sus vidas no se conducen conforme a su ciudadanía que está en los cielos. El mundo roba, hurta y engaña, y en la iglesia también se roba, se hurta y se engaña. Ese era el panorama de la iglesia de los Corintios. Ese era el testimonio que se oía, hermano, de la iglesia de los Corintios. Eso es lo que se oía de ellos. Sin lugar a duda era un mal testimonio. Y vamos por favor conmigo a la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo 1 al 5. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5. Y déjeme decirle, queridos hermanos, que este capítulo, sin lugar a duda, es uno de los capítulos que un falso maestro jamás va a querer predicar. Este capítulo, sin lugar a dudas, los falsos pastores y maestros de congregaciones carismáticas jamás lo van a leer en sus congregaciones. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1, observe. ¿Cómo es el testimonio de esta iglesia? Y es lo que nosotros buscamos, tener un buen testimonio. Observe. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Detengámonos aquí, por favor, hermanos. Es decir, la práctica que se estaba viviendo dentro de la iglesia, ni siquiera la gente del mundo hace esas cosas, hermanos. O sea, si las tinieblas en el mundo son oscuras, dentro de esta iglesia había más tinieblas, hermanos.
¿Cómo puede ser esto? Pablo está diciendo, ¿cómo se oye esto de vosotros? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El hijo se está acostando y teniendo relaciones sexuales con su madrastra, en este caso en particular. Y lo peor de todo, queridos hermanos, es que Pablo les dice aquí, observe, y vosotros estáis envanecidos. La iglesia está en silencio, envanecida, nadie dice nada, se hace vista gorda ante el pecado fragante de uno de sus miembros en sus filas, hermanos. ¿No debieran más bien haber lamentado? Ellos no se lamentan, sino se jactan, que es lo peor de todos, hermanos. Esa es la actitud del falso maestro frente a sus congregaciones. Se jactan del pecado. ¿Cómo se jactan? Diciendo, hermanos, aquí en esta congregación no se juzga a nadie. Aquí el Señor los ama tal cual son. Somos llamados a no juzgar. Pero por favor lea 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. Observe, ¿no debiera más bien hecho lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Mire la orden de Pablo de decir, de quitar de la congregación a tal persona. ¿Por qué razón? Porque lo da un poco más adelante, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Ciertamente yo, nuevamente observe, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado. Pero ¿cómo, Pablo, tú estás juzgando si no hay que juzgar a nadie? He juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Observe de qué manera Pablo está juzgando a esa persona, no en su propio nombre, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesucristo. Recordemos que la sana doctrina produce vidas sanas espirituales. El evangelio verdadero conduce a un comportamiento digno de Cristo. Esta es la razón por la cual vemos que en muchas iglesias la conducta y vida de pseudos cristianos es indigna al evangelio. Tanto el mensaje que se predica como el mensajero son falsos. Tanto el mensaje que se predica en esas congregaciones como el propio mensajero son falsos. Porque sus vidas no se conducen a lo que se está predicando. Vemos, por ejemplo, a pastores con amantes, no solamente una, sino 2 o 3 amantes, pastores llenos de avaricia, que predican por amor al dinero, congregaciones, hermanos, dispuestas a dar suficiente dinero con tal que ese dinero se retribuya multiplicado. ¿Se dan cuenta que un falso maestro conduce a una congregación a vivir de una manera falsa y no en integridad? Pablo le escribe a Tito y le dicen que estos hombres profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados cuanto a toda buena obra. Los falsos maestros se jactan de sus malas obras y conducen a otros a estas mismas prácticas. No es buena vuestra jactancia, dice Pablo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pero quizás tú dirás, pero Dios no vino a llamar a sanos. Dios vino a llamar enfermos. Dios no vino a llamar a justos, sino que Dios vino a llamar a pecadores. Sí, tienes la razón, Ernesto. Dios no vino a llamar a sanos, vino a llamar a enfermos. Dios no vino a llamar a justos, sino que vino a llamar a pecadores. Pero hasta ahí el mensaje es el mensaje del falso maestro, porque no leen lo que sigue. Observa Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Pero a qué los llamó? Al arrepentimiento.
No los llamó siendo pecadores, pero no para que vivan en pecado. Los llamó, los sacó de las tinieblas de ese pecado y los puso en arrepentimiento en la luz admirable que es Cristo Jesús. Pero el falso maestro llega hasta ahí porque le conviene. Le conviene. Observa cuál fue la instrucción de Pablo para la iglesia de Corintios. Desde el versículo 9 al 13 dice: os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no os juntéis absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. No se refiere que no os juntéis con la gente del mundo, porque de lo contrario tendríamos que salir del mundo. Observe, la instrucción es clara: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, ¿qué cosa? Llamándose hermano, llamándose cristiano, diciendo ser ciudadano del reino de Dios, fuere fornicario, avaro, idólatra, malediciente, borracho, ladrón, con tal ni comáis. ¿Te das cuenta de lo que Pablo está apuntando aquí? De que la iglesia debe vivir conforme a su ciudadanía celestial. Porque déjame decirte que en el reino de los cielos no entrará nada impuro. De manera que nosotros como iglesia debemos buscar la santidad. Porque sin la santidad nadie verá a Dios. De manera de reflejar nuestra verdadera ciudadanía para que se oiga de nosotros que andamos en la verdad. Querido hermano, si tu estilo de vida es ese que se describe aquí en Corintios, si tu estilo de vida, si tu forma de vivir no es digna al Evangelio y estás viviendo de esta manera, déjame decirte que aún hay esperanza. Vuelve a Cristo en arrepentimiento, en fe a Cristo, y Él te perdonará y te limpiará de toda maldad. Si lo hizo con los hermanos corintios, los perdonó a ellos. Si lo hizo contigo y conmigo, ¿no lo podrá hacer también con aquel que está viviendo en esta condición y se arrepiente de sus pecados? Lo podrá hacer. Y observe cómo Pablo le escribe nuevamente a los corintios en el capítulo 6, en el versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Observe: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, no son ciudadanos del reino de los cielos. No te equivoques, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Observe, y esto era, querido hermano, alguno de vosotros. Y aquí está la hermosura del Evangelio, porque podemos decir: sí, yo era uno de estos, de la lista, como dice Pablo. Pablo se incluye en esta lista. Esto éramos nosotros en otro tiempo, dice en Efesios, esto éramos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué hermosa promesa, hermano. Qué hermosa promesa tenemos para los que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús y hemos venido a su planta en arrepentimiento y abandono de nuestro pecado y de nuestra mala manera de vivir. Porque el que dice que no ha pecado es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. El punto es si tú permaneces o no en pecado. Sin lugar a duda, no existe mayor gozo en la vida de un padre el oír que sus hijos andan en la verdad. No hay un gozo mayor, queridos hermanos, de un padre de saber que sus hijos se conducen por el camino del Evangelio. No hay un mayor gozo para un pastor, para un líder, para un anciano, el oír que sus hermanos andan en la verdad.
Ese es el corazón que había en Juan cuando escribe en su tercera epístola, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice: no tengo yo mayor gozo que este. Es decir, hermano, no hay un gozo mayor. Piense lo que hay en el corazón de Juan, hermano. Dice: mira, si hay algo que tiene plenitud de gozo, si hay algo que hay un gozo que no se puede superar, es este el que siento yo, dice Juan. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es el gozo de todo pastor, de todo verdadero líder anciano de una iglesia bíblica, es oír que sus hermanos andan en la verdad, que han abandonado el pecado para conducirse en una vida conforme al Evangelio. Porque Juan también les dice: el que dice ser cristiano, el que dice estar en Cristo, debe andar como Él anduvo. Observa conmigo cómo luce, cómo se oye el comportamiento de un verdadero ciudadano del reino de los cielos. Cómo se escucha, cómo se ve un verdadero cristiano. ¿Quieres ver cómo se ve un verdadero cristiano? Vamos a tercera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Aquí se nos presenta a Gayo. Observa, Gayo, por favor. ¿Quieres saber cómo es un verdadero ciudadano? ¿Quieres saber cómo luce, cómo viste un verdadero hijo de Dios? Observa a Gayo. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Pues mucho me regocijé. Aquí está de nuevamente el gozo de Juan, el mayor gozo. Dice: mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos. ¿Y qué cosa? Y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a tus hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Oh, querido hermano, ese es un verdadero ciudadano del reino de los cielos, que la iglesia puede dar buen testimonio de él, diciendo que este es un hermano que anda en la verdad. Los hermanos pueden dar un buen testimonio de ti. Los hermanos pueden dar un buen testimonio de tu verdad, que en tu corazón guarda la palabra de Dios. No solamente que la guarda, sino que también vives por ella. Vives una vida fiel a Dios y a su palabra en el temor de Jehová. Cuando prestas algún servicio a tu hermano, lo haces con amor, no para obtener algún beneficio a cambio. Esa es la identidad de un ciudadano del reino de los cielos. Vamos a otro ciudadano del reino de los cielos, Demetrio, en la misma epístola de Juan, pero en el capítulo 1, en la tercera epístola de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11 y 12, encontramos a otro ciudadano del reino de los cielos. Veamos cómo luce. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Observa. Todos dan testimonio de Demetrio. Todos, hermanos. Y aún la verdad misma. Y también nosotros, los apóstoles, damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¡Wow, hermano! ¡Wow! Demetrio se da testimonio de él, de que anda en la verdad. La pregunta es: ¿cuál es el testimonio que dan los hermanos de ti? ¿Cuál es el testimonio que da tu esposa y tu esposo de ti? ¿Cuál es el testimonio que da Cristo, hermano, de ti? Porque cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo a él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño.
Cristo, la verdad misma, dando testimonio de Natanael. ¿Puede Cristo dar ese mismo testimonio de ti, que andas en la verdad? Observa a otro ciudadano del reino de los cielos, Timoteo, y este me encanta. Este me encanta porque este da testimonio no solamente en su núcleo más cercano. Observa Hechos 16, versículo 1 y 2. Aquí tienes un testimonio de un verdadero ciudadano del reino de los cielos. Hechos 16, versículo 1 y 2. Timoteo, dice Pablo, Hechos 16, 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, hermano. En dos ciudades distintas de Timoteo se daba testimonio. Imagínense la amplitud del testimonio de Timoteo. Quiere decir que donde iba Timoteo, él era un buen ciudadano, no como los que vimos en un principio, que uno se avergüenza de esos ciudadanos. Él donde iba, daba y dejaba buen testimonio. Para no ver solamente hombres, veamos también mujeres. Mujeres de buen testimonio, verdaderas ciudadanas del reino de los cielos. Tenemos a Febe, la hermana Febe. Vamos a Romanos 16, versículo 1 y 2. ¿Quieres ver el testimonio de una verdadera ciudadana del reino de los cielos? Es nuestra hermana Febe. Observa Romanos 16, 1, 2 y dice: os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. ¿Por qué razón? Observa, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. Ese es el testimonio de una ciudadana del reino de Dios. ¿Eres tú una ayuda para tus hermanos? ¿Estás colaborando para la expansión del Evangelio? ¿Cómo es tu disposición frente al cuerpo de Cristo? ¿A quién has demostrado tu afecto y tu amor? ¿Has llamado durante la semana a alguno de tus hermanos para saber en qué puedes servirle, en qué puedes ayudarle? ¿O vives una vida tan ensimismada que te olvidas de tu entorno, te olvidas de tus hermanos, porque todo gira en torno a ti? Esa no es la cualidad y la característica de un verdadero ciudadano del reino de los cielos, sino es como esta hermana Febe, que ayuda a muchos. Finalmente vamos a ver otro ciudadano, que es Filemón. Pablo escribe de esta misma cárcel donde escribió a los filipenses, también le escribe a Filemón, y observe cómo es este ciudadano del reino de los cielos. Filemón capítulo 1, versículos 4 y 7, nos dan las evidencias, el carácter, el testimonio, lo que se oye, lo que se ve de un verdadero ciudadano del reino de los cielos. Filemón, capítulo 1, versículos 4 y 7, dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo orando por Filemón, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo, al igual que Juan, y consolación en tu amor
porque por ti, oh hermano Filemón, han sido confortados los corazones de los santos, hermanos. Hermano, por tu amor, por tu afecto, por tu cariño, por tu conocimiento de la verdad, ¿son confortados los corazones de tus hermanos? ¿Se puede decir lo mismo de ti? Porque tú eres también un ciudadano del reino de los cielos. Comparte la misma naturaleza que estos hombres de Dios. Finalmente, existen suficientes pruebas en tu vida y en mi vida que evidencien tu nueva naturaleza, tu nueva vida en Cristo, tu nueva identidad en Cristo Jesús como un ciudadano del reino de los cielos. Te identificarían fácilmente como un ciudadano del reino de los cielos. Ahí va un cristiano, ahí va caminando una hija de Dios. ¿Te pueden identificar? Si viera o si viniera una gran persecución en nuestra nación hacia los cristianos, ¿encontrarían suficientes pruebas para decir que tú eres uno de ellos? Si examinaran tu perfil y vieran tu vida, dirían, este es un verdadero cristiano, hay que apresarlo porque es cristiano. ¿O verían a alguien similar al mundo, que hace las cosas del mundo, que vive para el mundo, que camina como el mundo, que viste y se ve como el mundo? ¿Hay suficientes pruebas en tu vida que testifiquen que eres un verdadero hijo de Dios? ¿O quizás tú eres un cristiano espía? Un cristiano encubierto, ¿ah? De esos que se camufla, ¿cierto? Y va donde el enemigo y se mimetiza ahí entre el enemigo y pasa tan desapercibido en ello que termina finalmente convirtiéndose en uno de ellos. Déjame decirte que no existen cristianos espías. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Eres cristiano los domingos en la iglesia, pero el lunes eres de un pub, el martes de una pichanga, el jueves y viernes ni siquiera se sabe dónde estás. No has llegado a casa. ¿Qué tipo de cristiano es ese, hermano? Examina tu vida. Ve tu identidad. Si eres un verdadero israelita, en cuyo corazón no hay engaño, por cuanto está la verdad de Cristo en tu vida. Te invito a que oremos al Señor.